¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. No somos expertos, y es que esa es una realidad, no somos expertos. Sin embargo, a través de estos episodios de este podcast queremos simplemente comunicar y buscamos si se pudiera inspirar a conocer más a Jesús, al único Dios verdadero. Nos damos por bien servidos. Eso es la intención de este podcast. Y el día de hoy continuamos con nuestra serie Disciplinas Espirituales. Esta serie que desde hace un tiempo he estado platicando con algunos amigos, con algunos hermanos en la fe, y vemos ciertas disciplinas espirituales que son necesarias en nuestra vida para seguir conociendo precisamente a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Es decir, no es que ya conocimos a Jesús un día, ¿no? Fuimos salvos un día, sino que todos los días tenemos la oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y parte de estas disciplinas espirituales nos ayudan a mantenernos seguros, nos ayudan a mantenernos en forma espiritualmente hablando. Recuerdo en Filipenses capítulo 2, como el apóstol Pablo les dice a los creyentes que cuiden su salvación con temor y con temblor, y no en un asunto de que la salvación se pierde, porque eso no es verdad, sino de mantenerla. Es como cuando tienes un auto, ¿no? Y de pronto pues tienes que mantener ese auto, ¿verdad? Y a lo mejor alguien te lo regaló y tú dices gracias a Dios, pero pues ese auto tiene que mantenerse, tienes que cuidarlo, tienes que hacerle sus servicios, y es algo parecido con nuestra fe. Ya somos salvos, Dios nos ha perdonado, Dios ha traído la persona de su Espíritu Santo a nuestras vidas, pero nosotros debemos responder. Y a través de estas disciplinas espirituales nos ayudan a seguir creciendo y a dar fruto para la gloria de Dios. Entonces, un poco de eso se trata. En nuestro episodio pasado de esta serie de disciplinas espirituales, pude estar platicando con mi amigo Benjamín, le mandamos un saludo, acerca de la memorización. Si tú no lo has escuchado, ese episodio, te invitamos a que lo escuches. Fue una gran charla, y creo que fue de mucha edificación. Y bueno, te invitamos a que lo busques por allí. Pero hablábamos que hay dos tipos en cuanto a las disciplinas espirituales, hay dos tipos o dos formas de poder verlas. Una es las internas, estas disciplinas espirituales internas, ¿no? Personales, por así decirlo, algo que hacemos nosotros solitos para con Dios. Pero también hay otras disciplinas espirituales que son externas, que las hacemos junto con o con otras personas. Entonces ya lo estaremos viendo. La disciplina espiritual del día de hoy es prácticamente el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y para eso invité a un hermano en la fe, a un gran amigo que Dios nos ha regalado, una bella amistad, desde que mi familia y yo llegamos a Logos, la iglesia donde Dios nos ha traído para seguir creciendo y sirviendo también de alguna forma. Conocí a él se llama Daniel Orozco, el cual te agradezco, Dani, por estar con nosotros. Él es el pastor en Logos también, parte de los ancianos en la iglesia, y desde el principio Dios te usó muchísimo en nuestras vidas, como familia hablo, y hasta el día de hoy. Creo que Dios, eso, te ha usado en mi vida personalmente. Seguido estás preguntándome cómo vas, cómo estás, y creo que Dios está formando una amistad muy bella entre nosotros, nuestras familias. Tu esposita y tus hijos ahorita están fuera de la ciudad, andas solo, no soltero, solo, ¿no? Por acá, en ese sentido, pero te agradezco mucho por estar acá conmigo. Desde hace mucho te vengo invitando, y bueno, por una o por otra razón,
no se había podido, pero gracias a Dios ya estás por acá. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermano Genaro. Gracias por la invitación y gracias por esa introducción. Solo una aclaración muy importante. Como bien dices, nos conocimos cuando llegaron a Logos y formamos esta amistad muy fuerte y bendecida por la gracia de Dios, contigo, con tu familia y nuestras familias. Pero no soy anciano, no soy Ok, pastor. ok. Soy miembro, sí, soy miembro en plena unión de la Iglesia Bíblica Logos y es un gozo realmente servir a esa comunidad conforme Dios me vaya dando la habilidad, el tiempo y sí, es un gozo estar ahí como miembro. Oye, Dani, por un momento pensé que me ibas a decir, solo una corrección, no somos amigos. Y dije, bueno, No, 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 no. claro que sí, Y somos entiendo amigos. esto que dices y lo sé. Probablemente, bueno, no probablemente, no de forma oficial como anciano, pero creo que es evidente, o por lo menos yo puedo dar fe, testimonio de que Dios te tiene allí sirviendo, ¿no? Y a lo mejor no oficialmente, pero pastoreas y lo has hecho conmigo, con mi familia. Entonces, en ese sentido, pues te quiero contradecir un poquito, pero entiendo lo que dices, Gracias, ¿no? gracias, sí, sí, Y es un gozo conocerlos y estar en sus vidas. Y de nuevo, gracias por la invitación, de nuevo, como dijiste ahorita. Es algo que me has invitado varias veces y por varias razones y tal vez hasta también por temor, el grabar, el hablar de estas cosas, no hemos podido, pero ahora sí que ya se me acabaron las excusas. exacto, se te acabaron los pretextos y más con Sí, alguien como yo que soy bien insistente y bien obstinado en eso. Entonces, no, la verdad es que, y esto lo digo para la gloria de Dios, ¿no? La verdad es que Dios te ha dado mucho entendimiento de la palabra, pero sobre todo un corazón muy bonito. Y eso, gloria a Dios. Creo que los que te conocemos no me podrán dejar mentir en ese sentido. Y damos gloria a Dios por eso. gracias. Y bueno, y algo te iba a decir. Ok, sí, ya me acordé. Amigos, recuerden que a mí de pronto se me va la onda, ¿no? Ando un poco agripado, entonces imagínate, súmale eso, súmale esta dislexia de pronto que tengo. Entonces, bueno, ya me conocen, pero casi siempre regreso, o sea, se me va la onda, pero regreso al punto, ¿no? Casi siempre. Entonces, ténganme un poco de paciencia. Pero ya me acordé lo que quería comenzar y que tú, Dani, nos platiques un poco acerca de ti. ¿Quién es Daniel Orozco? Sobre todo, ¿cómo conociste del Señor? Eh, Eso de inicio, platícanos un poco. Perfecto. Solo soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Realmente, pues mi historia es muy larga. Definitivamente no es algo que podemos abordar en unos pocos minutos, pero en pocas palabras, yo crecí en México, nací más bien en México. A los 4 o 5 años de edad me llevaron a los Estados Unidos y viví en Las Vegas la mayor parte de mi vida ahí. En Las Este, Vegas, ¿cómo en- es vivir en Las Vegas? La ciudad pues del pecado, dicen, ¿no? eso lo dice todo. Realmente era una vida de desorden, una vida en contraria a la voluntad de Dios, a las cosas de Dios. Era enemigo de Dios y realmente estaba rumbo a la perdición, ¿no? Estaba caminando rumbo a la perdición. Y por la gracia de Dios, lo voy a decir muy directamente, por la gracia de Dios, en 2011 Dios causó que yo fuera deportado. Ok. Este, ¿Cuántos y, años tenías? 23 años en ese 23, ya estabas entonces. grande. Sí, en ese entonces ya había conocido en ese entonces era mi novia, ahora ya mi esposa. La había conocido en Las Vegas, pero fui deportado en 2011. Vine a México y por la gracia de Dios ella me siguió. Ahora, nosotros llegamos a vivir en Cabo San Lucas por nuestra primera etapa de nuestra vida en México. Y fue ahí en una iglesia eh, ultra superficial, ultra, ¿cómo podemos decirlo? No sana. Podemos hasta decir una iglesia muy enferma en muchos sentidos.
Pero usó esa iglesia, a pesar de todo su error y todo eso, usó esa iglesia para atraerme a él y también a mi esposa y salvarnos, ¿no? En ese tiempo, en esa temporada. Eso fue ya a finales de 2011. Y pues sí, Dios me salvó ahí, Dios salvó a mi esposa en esa misma temporada y nos bautizamos ahí, empezamos a congregarnos y en 2014 nos mudamos a Tecate, Baja California Norte, aquí en Tecate, a 1 hora de Tijuana. Y vivimos ahí por aproximadamente 9 años y pues Dios usó ese tiempo ahora sí, para crecernos, para ayudarnos pues, en muchos aspectos. Y fue apenas el año 2023 que nos mudamos de Tecate a Rosarito. Nuestra meta era llegar a Playas de Tijuana, a mudarnos para allá, porque ahí está la iglesia bíblica Logos, pero no lo logramos, está muy cara la renta, entonces llegamos a Rosarito. Pero en pocas palabras, esa es digamos, mi testimonio en breve. Claro, ¿no? claro. ¿Y cuánto tiempo tienes en la iglesia, en Logos? En Logos apenas voy a cumplir 1 año. Un año. Fíjate Ok. que apenas 1 año, sí. Ok, súper bien. Uno de los podcasts pasados también estuvo el pastor Nick por acá compartiendo. Si no lo has escuchado, el tema fue Dios el Espíritu Santo. Entonces búscalo por allí y podrás conocer a nuestro pastor, a Nick. Nick Decker, ¿verdad? Decker. Al principio me costaba trabajo su nombre, su apellido. Pero, ok, entonces, disciplinas espirituales. El día de hoy, como les decía, queremos charlar, queremos platicar sobre esta disciplina tan esencial que es conocer a Dios a través de la escritura, a partir de la escritura. Mucha gente pudiera querer conocer a Dios por medio de sueños, ¿no? De pronto vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios muchas veces se mostraba o mostraba su voluntad a algunos de los suyos por medio de sueños, de visiones, ¿no? Y a veces queremos como que esa misma fórmula o algunos de pronto dicen, bueno, yo me voy a ir al monte, me voy a apartar un poco y a través de la naturaleza, ¿no? Me voy a llenar de energía y así voy a conocer a Dios, al Creador. Pero la realidad es que Dios nos ha dejado su palabra para poder conocerle. Y por medio de su Espíritu, ¿verdad? Que nos lleva siempre a Cristo, es que podemos conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios, sí, conocer sus propósitos. Entonces, el conocer a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, de un estudio sistemático, coherente, ¿verdad? Es fundamental para nuestro crecimiento. Entonces, un poco de esto vamos a estar hablando, la importancia de estudiar nuestra Biblia, de estudiar teología bíblica, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes decir de inicio, Dani? ¿Cómo es o cómo ha sido tu forma de venir a la escritura? Platícanos un poco. Sí, algo que quiero compartir contigo y con los que nos están escuchando es algo que me ha ayudado mucho en mi crecimiento, que de nuevo es algo que no sé cómo llegué a poner esto en práctica en mi vida necesariamente, no recuerdo que lo haya escuchado y luego lo haya implementado en mi estudio bíblico, pero para mí lo que me ha ayudado es ir más despacio en los libros, profundizarme un poquito más pues realmente reposar específicamente en algún libro, ¿no? Y lo digo porque cada año, al inicio de año, ¿qué suele suceder? Suelen a suceder los planes de lectura, ¿verdad? Los planes de lectura se enfocan en leer la Biblia de pasta a pasta, pues todo el año, ¿no? Es decir, llegar de principio a fin, de enero hasta diciembre. Y son muy buenos, realmente eso, y hay mucha variedad en esos
planes de lectura, y de nuevo, lo debemos hacer, es algo muy bueno, muy benéfico para nosotros, pero lo que yo implementé en mi estudio bíblico es el ir más despacio, junto con una lectura así lo que quiero decir es, eso se enfoca en la cantidad, lo que es los planes de lectura, se enfocan en la cantidad, y el otro se enfoca un poquito más en la calidad de nuestra lectura, lo cual es, de nuevo, por ejemplo, si quieres leer Filipenses, pasa todo un mes en Filipenses. Léelo, son pocos capítulos, puedes leerlo tantas veces, una vez al día, y para el fin del mes lo vas a leer pues 30 veces, ¿no? Y eso te va a ayudar a realmente captar la esencia de Filipenses, en vez de decir, ok, voy a leer Filipenses hoy y luego me voy a cambiar de libro y luego así rápido. Ir más despacio me ha ayudado bastante, porque de nuevo, a veces pasamos por alto el contenido que está ahí de nuevo, por querer avanzar, por querer llegar a nuestras metas del plan de lectura de la Biblia, y de nuevo, lo cual es súper bien. De hecho, yo no pienso que debemos dejar a un lado ni uno ni el otro, ni la cantidad ni la calidad, pero algo que nunca se me había enseñado realmente era el ir más despacio, el contemplar, el reposar en lo que dice la palabra de Dios, el considerar aún las palabras pequeñitas. A veces esas palabras pequeñitas que pasamos por alto son las que realmente traen la fuerza en algún versículo u otro. Entonces, eso es algo que me ha ayudado bastante, Genaro. El simplemente escoger un libro, leerlo, 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 y quedarme en ese libro hasta que yo pueda ver el flujo del pensamiento, el argumento, lo que contiene realmente, ¿no? Eso es algo que para mí ha sido de lo más grande para mí en mi crecimiento. Digamos que esto de estudiar la palabra, porque mencionaste un par de cosas que me llamaron la atención, y una cosa es estudiar tu Biblia, ¿no? Otra cosa es leer tu Biblia en el sentido de usarla simplemente como lectura, lo cual es muy recomendable, ¿no? Y en algún momento haremos un episodio sobre eso en específico. Creo que es muy bueno. Es bueno que estemos empapados y que estemos recordando constantemente todo el consejo de Dios, ¿verdad? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Tu tiempo de lectura, ¿no? De la Biblia, tu tiempo de estudio, incluso diría una tercera que es diferente, tu tiempo de devoción, ¿no? Tu tiempo de devocional con el Señor, pudieran ser tres cosas distintas, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención de lo que nos estás platicando, Dani, porque, bueno, el tema y el enfoque es estudiar nuestra Biblia, ¿no? Y decías, pasa tiempo en el texto, ¿no? Pasa tiempo si escoges un libro de la Biblia. Para esto, es muy recomendable que escojas un libro de la Biblia, Sí. ¿no? Y a lo mejor puedes consultar otra parte de la Escritura, Sí. es muy bueno. Recuerden, una de las normas para interpretar correctamente la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Así es. Pero comienza desde el principio de ese libro de la Biblia, ¿verdad? Sí. Y ve poco a poco, ¿no? Léelo, ¿no? A lo mejor incluso puedes comenzar leyéndolo en una misma ocasión, en una misma sentada, ¿no? Sobre todo si es no tan grande. Y después, al otro día, empiezas tu estudio, ¿no? Un poco platícanos, Dani, ¿cómo lo haces tú? ¿Tienes tu Biblia? ¿Qué versión te gusta usar? Sí. ¿Tienes una libreta a la mano? ¿Cómo es tu estudio? Sí, sí, primeramente la versión que a mí me gusta es la Nueva Biblia de las Américas. Sí. Realmente esa es mi versión favorita, y esa es la que uso para mi estudio. Ahora, como les dije al principio del podcast, yo crecí en los Estados Unidos, Claro. Entonces yo pienso en inglés. Claro. Yo pienso en inglés, en nuestra casa hablamos principalmente inglés, entonces junto con la Nueva Biblia de las Américas en español,
uso la New King James Version, Okay. Que es una versión en inglés. Realmente hay otras que prefiero, pero esa es la que tengo a la mano Claro. y esa es la que uso. Entonces esas son mis versiones favoritas y yo también soy de un poquito de tecnología, entonces yo por lo regular tomo mis notas y lo hago en la computadora. Okay. Si voy, o incluso lo que sí hago a veces es, por ejemplo, si ya leí el libro, como dices, lo leí una y otra vez, un libro corto, puedo llegar a leerlo varias veces y luego si quiero desglosar cada sección poco a poquito, lo que trato de encontrar primeramente es la unidad literaria, ¿no? Es decir, dónde empieza un pensamiento o una sección y luego dónde termina, ¿no? A veces es todo un capítulo, a veces son unos pocos versículos, pero tú puedes ver, especialmente cuando lees todo el libro, puedes ver el flujo del argumento y puedes ver dónde hay una transición. Entonces, primeramente busco esas transiciones. Si puedo, hago todo un bosquejo del libro. De nuevo, conforme yo vaya entendiendo sus separaciones sus argumentos principales en cada unidad literaria, y luego lo que hago es agarro cada unidad literaria, ya sean pocos versículos o todo un capítulo, y lo imprimo con bastante espacio entre cada renglón. Y eso me permite, ahora sí, agarrar mi lápiz o mi pluma y hacer conexiones. Yo soy muy creativo, entonces cuando tú ves mi hoja de preparación ya sea de un sermón o simplemente mi estudio de esa sección, se va a ver como dibujos, ¿no? Se va a Ya. ver yo conectando con flechitas, esta palabra con lo que está acá, y haciendo mis notas así. Entonces eso es lo que procuro hacer, es cuando voy a estudiar especialmente una unidad literaria, la imprimo y ahí hago mis notas en físico. Ya según eso puedo ya darle un bosquejo a esa unidad literaria, en dado caso que quiera, ¿no? De nuevo, ya estoy entrando un poquito más a lo que es la estructura de mi lectura, pero como bien decías, y esto es muy importante, yo pienso que al ir más despacio, nos deja saborear la belleza de Cristo, de lo que ha hecho Dios por nosotros, y cómo lo ha depositado en alguna unidad literaria. Podemos realmente saborearlo, podemos tener ese tiempo de devoción al sentarnos a los pies de Cristo, digamos, y, y realmente recibir de su palabra. Entonces eso es algo que para mí, el profundizarme de esa forma estructurada, realmente es donde para mí Dios realmente abre mi corazón, habla mi corazón, habla mi vida en particular, habla a la situación tal vez a mi alrededor, de mi familia o de nuestra iglesia local, y puedo ver yo cómo Dios pues quiere usar esto en particular, esta sección, para mi vida, para nuestra vida como familia o como nuestra vida como iglesia, y luego puedo usar eso, ¿no? Para animar a mi hermano entre semana. Oye, mira, fíjate, creo que Dios me está mostrando esto a través de este pasaje o lo que sea, y pues puedo pasar eso a otros hermanos y ser de beneficio, ser de edificación Ya. para ellos, ¿no? ¿Recuerdas hace cuánto tiempo el Señor puso esta necesidad en ti de tomar en serio el estudio de la palabra? Entiendo que, y bueno, para nuestros amigos que nos estén escuchando y no sepan, Daniel es uno de los que de pronto enseña en la iglesia, pero no quisiera todavía meterme en ese punto, porque evidentemente para enseñar la palabra pues tienes que estudiar y tienes que dedicar cierto tiempo, pero más allá de si predicamos la palabra en una iglesia o no, como creyentes estamos llamados a escudriñar las escrituras, a estudiar la palabra de Dios. Creo que un creyente maduro, un creyente que está creciendo en el conocimiento
del Señor y en su gracia, es alguien que no solo va a ir el domingo o entre semana a la iglesia y escuchar un sermón, sino que todos los días o por lo menos en ciertas épocas, ¿no?, de su vida, va a comenzar a profundizar de forma personal el estudio de la palabra. ¿Tú recuerdas hace cuánto tiempo Dios puso esa necesidad en ti? Sí, fíjate que lo que sucedió en mí, y yo creo que es verdad decir que ese amor por las escrituras, ese deseo profundo de conocer y seguir conociendo las escrituras y Dios a través de las escrituras más bien, es contagioso. Es contagioso. Y yo recuerdo bien cuando llegamos a Tecate en 2014, un poco después de que llegamos, empezamos a congregarnos en una iglesia ahí, en Tecate. Y el pastor, le pregunté un día, oye, pastor, ¿cuáles predicadores puedes recomendar? ¿Quién me recomiendas? Y me dijo, te puedo recomendar a Paul Washer, como muchos mexicanos conocen a Paul Washer, ¿no? Y yo no conocía quién era, lo busqué y realmente de ahí se me abrió el mundo, ¿no? De ahí pues empecé a escuchar otros sermones de otros pastores como R.C. Sproul, como John MacArthur, Steve Lawson y ese grupo, ¿no? Y me contagiaron, es decir, me contagiaron con el deseo, al yo poder ver con el fervor, el amor y la profundidad de su conocimiento de la palabra de Dios. Yo lo podía ver, era tangible en cómo predicaban, cómo hablaban de la palabra, se les hacía agua a la boca, ¿no? Y uno también ahí deseando, okay, ¿qué es esto? Y al escucharlos, me retaron, muchos de esos predicadores me retaron porque ellos estaban hablando de cosas muy importantes, pero cosas que nunca había escuchado. Por ejemplo, recuerdo claramente, hablaban de la justificación. Obviamente Dios me había salvado, yo era justificado, pero ¿qué era la justificación? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona exactamente? Y de nuevo, es una cosa ser salvo, es una cosa explicar la salvación y el mecanismo y cómo Dios lo llevó a cabo. Entonces surgían palabras como expiación, como justificación, y yo no quedaba satisfecho con decir, no, pues no sé qué es. Yo decía, ok, esa palabra no la conozco, voy a buscar, quiero ver qué significa y dónde se encuentra en la Biblia, y eso me llevó de nuevo a ver los argumentos bíblicos de, por ejemplo, la justificación y la justificación solo por la gracia en Cristo, etc. Y de nuevo, todo lo que ellos enseñaban me contagió, pero me contagió y me llevó a las escrituras. Y realmente de ahí surgió esa hambre y ese deseo de crecer y seguir creciendo en las escrituras. Un poco englobando lo que nos estás diciendo, pienso en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Tú escuchabas esos sermones a esos teólogos, a esos pastores, y eso produjo más fe en ti, no por lo que ellos de forma a título personal decían, sino porque estaban predicando las santas escrituras. Así es. Y creo que eso es un buen hábito, escuchar buenos maestros de la palabra. El día de hoy tenemos muchas herramientas, o sea, el día de hoy lo que no tenemos son pretextos, ¿no? O sea, a lo mejor hace 100 años, o sea, era otra cosa y no teníamos. El día de hoy tenemos un chorro de traducciones de la Biblia, ¿no? Yo aquí en casa tengo varias traducciones de la Biblia donde te puedes enriquecer, si no es con una, con otra. En internet tenemos muchísimos recursos, ¿no? Herramientas, libros, diccionarios, comentarios. O sea, otra vez, lo que menos tenemos el día de hoy son pretextos para decir, es que yo no conozco a Dios, no sé cuál es su voluntad para mi vida, sino todo lo contrario. Recuerdo alguien dijo, algún teólogo, dijo que en un sentido
la Biblia te aleja del pecado, ¿no? Y el pecado te aleja de la Biblia. Sí. No como un amuleto, la Biblia, sino precisamente esto que estamos hablando, el estudio, el profundizar, el meditar, el como estos animalitos, ¿no? Que rumean, ¿no? Que están comiendo el pasto y lo están masticando, ¿no? Vemos a las vacas ahí cuando están pastando. Y esa es la idea de meditación. Cuando la Biblia habla de meditar en sus promesas, en su palabra, no habla de poner nuestra mente en blanco, sino todo lo contrario, poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y en un sentido rumiarla, masticarla, y incluso yo espero que no estés comiendo en estos momentos, pero estos animales, las vacas, y lo que hacen es que tragan lo que están masticando y después lo devuelven y lo vuelven a masticar, y es un poco eso en la palabra de Dios. Así es. Es estar meditando, masticando la idea, masticando el texto, ¿no? Y por favor, no confundamos, no es para con orgullo decir yo sé más que otras personas, o para debatir con orgullo con otras personas, sino para conocer más a nuestro Salvador. Así es. Eso es me robaste el pensamiento, mi hermano, precisamente. Ese es el punto. El reto que estos hombres presentaron a mí en sus predicaciones, y al yo poder ver, como tú dijiste, son fieles maestros de la palabra, lo que ellos estaban argumentando o presentando o predicando, yo lo podía ver por mí mismo. Es decir, ok, yo puedo ver las partes de lo que ellos están diciendo, ahí están, es claro. Y eso me inculcó ese deseo de entrarle yo mismo, sin su ayuda, entrar y yo encontrar esos tesoros para mejor conocer a mi Dios, ¿no? A mi Salvador, a aquel que me amó de tal forma de dar su Hijo por mí, y responder en amor, en gratitud, lo cual, pues, fallo todos los días, ¿no? Pero amarle más, Claro. Agradecerle más, ser de más beneficio para el resto del cuerpo de Cristo por mi amor a Él, por lo que voy conociendo de Él en las Escrituras, ¿no? Eso es el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercitarse en la piedad no solo sirve para esta vida, sino para la venidera, ¿no? Y esto, de hecho, de aquí se desprende todo esto de las disciplinas espirituales. Lo dijimos en el primer episodio de esta serie. No es para que Dios te ame más. No es para que vayas ganando puntos delante de Dios, o para que, sí, Dios te bendiga más. No es por eso. Pero es para mantenernos seguros, para madurar en la fe, para ser útiles al Señor, para conocer más a nuestro Salvador, para ser transformados mientras le conocemos. Eso es algo increíble. Mientras le vamos conociendo, el Señor, por medio de su Espíritu, va transformando nuestra vida, va transformando nuestra manera de pensar, va transformando incluso nuestros deseos. Yo recuerdo antes de tener esta disciplina de estudiar la palabra, deseaba ciertas cosas, que si el día de hoy yo les platicara qué eran mis deseos, en este momento apagan el podcast, ¿no? Pero fue Dios a través de su palabra que fue limpiando mi corazón, mi mente, mis deseos, mis anhelos, y los fue transformando. Y hay mucho todavía que tiene que seguir transformando. Por eso es que hasta que el Señor me llame a su presencia, yo quiero seguir con esta disciplina de profundizar. Y a la vez, esto es algo, recuerden, esta carrera es personal, ¿no? Probablemente lo que Dani ha estudiado y ha profundizado en la palabra, a lo mejor tú puedes decir, híjole, no, yo ni una cuarta parte, ¿no? Pero tu carrera no es la de Dani, tu carrera es tu carrera. Así es. ¿No? Por eso Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon tus ojos en Jesús
y en el nivel o en el lugar donde tú te encuentres, sigue avanzando, ¿no? O a lo mejor sabes demasiado, sabes, nunca es suficiente. Sí. Sigue profundizando, sigue estudiando. Así es. Ajá. Sí, puedo agregar algunas Sí. cosas. Algo que me ayudó a ver mi esposa, la cual ella se enfoca en el hogar, ella hace homeschool con los niños y algo que me ayudó a ver claramente es el hecho de que yo no estoy aprendiendo solamente por mí mismo, algo similar a lo que decías, sino que yo voy aprendiendo, quiero aprender, mi deseo y mi anhelo y el combustible para mí crecer en mi entendimiento de las escrituras es para amar a Dios, pero de nuevo es para edificar a mis hermanos. Si eso es algo, y obviamente hay un sentido en que todos debemos profundizarnos en las escrituras, pero también Dios me ha dado un deseo de enseñar también. Entonces, lo que yo aprendo, lo aprendo para ser de beneficio para mis hermanos. Esa es una cosa que quería comentar. Y de nuevo, mi esposa me ayudó a realmente ver la necesidad de no solamente engrandecer nuestro catálogo de conocimiento de doctrinas bíblicas, sino que tener ese catálogo para poder instruir, ayudar a otros. Esa es una cosa. Otra cosa que una autora de un libro dijo una vez, y quiero que esto sea para, por ejemplo, aquel cristiano que dice, ok, ya quiero profundizarme, o tal vez alguien que es nuevo a la fe. Ella decía, esto de la lectura profunda de la palabra de Dios es como una cuenta de ahorro. No es como una tarjeta de crédito, la cual piensas que te va a dar todo instantáneamente, sino que es una cuenta de ahorro que tú vas depositando poco a poquito y a veces no se siente como que hay crecimiento, no se siente como que estás conectando las piezas, que realmente no entiendes la metanarrativa de la Biblia o no ves cómo encaja esto en lo demás, pero tú agárralo. Guárdalo en tu memoria, guárdalo en tu corazón, aunque sean cosas que no entiendes todavía, dices, no entiendo, tarde o temprano vas a acumular más y más y la pieza el rompecabezas va a empezar a agarrar su forma. Y ese trabajo diligente, paciente, de poco a poquito ir aprendiendo, ir creciendo, tarde o temprano Dios te va a ayudar y te va a iluminar para ver lo que has estado buscando, ¿no? Y esos son tiempos tan refrescantes cuando eso sucede. Entonces quiero animar a quien nos esté escuchando, quien piensa, ¿sabes qué? Ya llevo 2 meses y realmente pues leo y estudio y pauso y medito y como decías, como la vaquita, mastico y luego mastico otra vez, pero no lo entiendo todavía. Persevera, persevera. Tarde o temprano se van a conectar las piezas, ¿no? O de nuevo, asumiendo que estamos hablando de un cristiano que se le fue dado el Espíritu Santo de Dios, quien le va a iluminar, quien le va a ayudar de nuevo a conectar esas piezas más adelante. Quiero animar a esa persona. Exacto, y me recordó que eso es uno de los puntos de este método inductivo, que es uno de los métodos para estudiar la Biblia, ¿no? Y uno de esos puntos del método inductivo es: sé paciente con el texto, sé paciente contigo mismo, ¿no? Y para ser paciente, pues a lo mejor tendrás que leerlo no una, no 3 veces, no 10 veces, a lo mejor 50 veces esa porción o ese capítulo. Y para eso se necesita paciencia, Así es. ¿no? A veces, y estamos en una sociedad donde todo es rápido, todo lo queremos instantáneo. La teología, ¿no?, de microwave, ¿no? Exacto, sí. Y no puede ser así. Correcto. El Señor quiere que pasemos tiempo a sus pies. Así es. A lo mejor no lo hemos mencionado, pero está implícito. Mientras estamos leyendo, también tenemos un corazón de adoración al Señor. Vamos respondiendo en gratitud, en adoración al Señor,
¿no? Así es. En oración estamos en comunión con Él, Sí. ¿no? Y todo esto va sumando y como bien decías, a lo mejor en el momento no lo ves. Es como los que hacen ejercicio, digo los que hacen, porque yo Sí, yo no. también los que hacen. Exacto, ¿no? O sea, sería absurdo que llevas una semana en el gimnasio, ¿no? Y que quieras ver resultados. Así es. O sea, no sé cuánto tiempo, a las cuántas horas diarias tienes para que empieces a ver resultados. Probablemente son meses, Yo ¿no? creo que sí. ¿no? Yo creo. Le Los vamos que, a los que preguntar van, sí, los que van hay que exacto, encontrar a uno de ellos exacto, y le escríbanos preguntamos. ahí los que van al gimnasio, más o Dejen menos, los comentarios. exactamente. Es algo parecido. A lo mejor el día que decidiste comenzar a estudiar sistemáticamente tu Biblia, no ves un resultado, ¿no? A lo mejor pasaron 3 días y dices, es que pues no observé mucho, no vi gran cosa, no siento esos músculos espirituales, pero ten paciencia y persevera. Creo que esa es la clave. Entonces, queremos animarte. No solo bueno, tanto Daniel como yo tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios a otros y a veces estudiamos porque tenemos esa tarea, pero no necesitas estar en un rol o predicar la Biblia en una iglesia para poder comenzar a estudiar tu Biblia. Así es. Y eso es lo que queremos animarte, ¿no? No solo eso, sino que Dios va a bendecir tu tiempo con Él, ¿no? Porque estás literalmente teniendo comunión con el autor de la Biblia, que es Dios, y en eso ya hay bendición. Sí. Pero sino aparte, Dios va a producir fruto en esos tiempos que tú pases estudiando, escudriñando las Escrituras. Y lo puede usar para otras personas, para tu propia familia, Así es. para tu iglesia, para hermanos, para en el trabajo. Entonces, hay muchas razones por las cuales te queremos animar a que no desistas, que si no has comenzado, si eres de esos cristianos que solo vas a la iglesia, escuchas un sermón, dices qué bonito, pero guardas tu Biblia y hasta el otro domingo la sacas, ¿no?, de la cajuela de tu carro. Sabes, queremos animarte a que comiences en el gimnasio espiritual. Así es. Que leas la palabra todos los días, que tengas una libreta a un lado, ¿no? Ya Daniel nos platicaba de él, cómo lo hace, ¿no? Él usa su computadora, pero hay muchas formas de poder ir avanzando y escudriñar la palabra, ¿no? Yo por lo general tengo mi Biblia, a lo mejor un par de versiones de traducciones de la Biblia, y tengo una libreta, tengo colores porque me gusta colorear ciertas palabras en la Biblia, ¿no? Y marcarlas. Y tengo ahí una libreta y lo que no entiendo lo anoto para después buscarlo. Y lo que Dios me está hablando puntualmente no quiero que se me olvide, ¿no? Entonces lo anoto. Y todas estas cosas comienzan a dar fruto en algún momento, Sí. ¿no? Entonces, ajá. Sí, creo que podemos tal vez platicar un poquito de herramientas, porque de nuevo, am, sí, la palabra de Dios es suficiente. Nosotros nos sentamos cada mañana, queremos escuchar de Él, no queremos escuchar de los comentaristas necesariamente, pero a su vez necesitamos también aprovechar lo que Dios ha hecho a través de la historia de la iglesia al darnos estos teólogos, estas personas que se dedican casi exclusivamente a eso, ¿no? A encontrar los significados, el contexto histórico, el contexto literario, etcétera, para ser de ayuda Claro. para nosotros, y ellos han producido recursos también. Entonces, de nuevo, yo soy de aquellos que piensa que primeramente uno que hay que luchar con el texto, ¿no? Solo. Ya cuando de plano y especialmente cuando nos toca enseñar, ¿no? Y a veces dices, ok, pues ya todavía no encuentro bien cómo cuadra esta sección con el resto, pues necesito ayuda y consulto, ¿no? Pero incluso se vale para las personas que no enseñan también el beneficiarse de los recursos que existen, como hablando, ¿no?, de comentarios buenos y bíblicos.
obviamente uno de los más populares es la serie de John MacArthur, ¿no? De esa serie de comentarios que realmente son, en muchos casos, son sus sermones grabados y pues escritos, ¿no? Entonces son de mucho beneficio esos o incluso buenos libros o pues ese apoyo para ti, son buenos también. Eso creo que también es muy importante. Tenemos herramientas, Dios nos ha dado herramientas. Nos ha dado las herramientas más importantes son personas, ¿no? Sí. Efesios, Pablo dice en Efesios que Dios nos ha dado y ha instituido a algunos, ¿no? Como maestros, pastores, y eso es un regalo de parte de Dios para la iglesia. Y claro, debemos aprovecharlo. El día de hoy tenemos muchos recursos, o sea, de verdad no puedes decir, ¡ay, qué aburrido!, ¿no? O sea, tenemos tantas opciones de predicadores, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tenemos los favoritos, ¿no? Sí. Y que de pronto alguno te medio empieza a aburrir, pues es bueno, me cambio y va a ser igual de bueno que el que estaba escuchando la semana pasada, ¿no? Y podcast también. Hay buenos podcasts, no solo hay varios podcasts. Ese es el mejor, pero... Este es el mejor, pero... No. Pero también te animan, ¿no? Te refrescan, te ayudan. Así es. Otra vez, no bases obviamente un podcast como tu relación con Dios por medio de un podcast, no, pero son herramientas, ¿no? Es como igual, un comentario bíblico. No bases tu relación o el conocimiento de Dios por medio de un comentario bíblico, así sea de MacArthur o así sea de quien sea, ¿verdad? Obviamente tenemos la palabra de Dios, pero tenemos esas herramientas a un lado, ¿no? Tenemos en la iglesia local, estoy seguro, en cada iglesia de Dios, Dios ha puesto pastores y maestros. Y es importante, acércate con ellos. Sí, ¿no? y gracias por comentar eso. Eso es de suma importancia. Yo creo que sí, de nuevo, he sido beneficiado de muchos de estos teólogos en línea y personas que realmente no conozco en persona, pero tú lo dijiste ahorita, eso de Efesios 4, donde vemos que Dios dio a estas personas para la edificación del cuerpo de Cristo. Esas personas se encuentran a tu lado, asumiendo que eres un cristiano fiel que vas a la iglesia y tienes una iglesia donde tú inviertes tu tiempo, vas a los cultos, participas, usas tus dones espirituales en ese contexto y ahí mismo se pueden contestar tus dudas también. Si tú dices, oye, tengo este pasaje y la verdad no le entiendo para nada, ve a los pastores, ve a los hermanos, ¿no? Y de nuevo, no siempre tienen que ser los pastores, aunque Dios los ha puesto para guiar y instruir al rebaño. Pero hay otros hermanos. Claro. Y también, de nuevo, quiero asegurarme de que entendamos eso, ¿no? De que el estudio es para amar a Dios más, pero para edificar al cuerpo. Entonces, lleva cualquier conocimiento y compártelo con tus amigos. Tu gozo va a ser contagioso. El gozo que tú has experimentado al encontrar los diamantes, el tesoro que se encuentra en la palabra de Dios, cuando tú le compartes a alguien tu alegría de lo que encontraste, de lo que Dios te mostró en su palabra, eso va a contagiar a otros, eso va a ser de ánimo para otros y ellos van a ser de ánimo para ti. Entonces es bueno cultivar esas relaciones fuertes entre pastores y ovejas en la iglesia local y entre ovejas también, el edificarnos mutuamente, ¿no? Todos necesitamos. Eso es muy importante. Creo que todos los que hemos pasado tiempo con Dios, Dios nos ha dado algo, ya sea a la vista de algunos mucho o no mucho, pero Dios nos ha dado algo, nos ha mostrado algo. Bueno, seríamos egoístas, ¿no? Recuerdo este pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, ¿no? Donde llegan los israelitas y Dios ha hecho que los enemigos se vayan, ¿no? Y escucharon cosas y se fueron y de pronto encontraron literalmente ahí todo asándose y los tesoros y de pronto ellos comiendo porque estaban hambrientos, pero de pronto dicen, ¿sabes? Sería muy injusto no decirle a nuestros hermanos que aquí está el pan, ¿no? Que aquí están los tesoros. Así es. Y es un poco eso.
Dios quiere que lo compartamos, ¿no? Así es. Obviamente, pues hay que compartir lo que Dios nos ha puesto en el corazón. No puedes compartir algo que no has pasado tiempo con el Señor, ¿verdad? Pero en ese sentido, pienso también en otros recursos, como el día de hoy hay muchos seminarios bíblicos, Así es. teológicos, ¿no? Que incluso en línea tú puedes seguir estudiando y aprendiendo y un poco como a tu ritmo, ¿no? Porque a lo mejor tienes un trabajo secular, no estás a tiempo completo sirviendo a Dios y hay esos recursos. Si tú tienes la oportunidad, investiga y métete a un instituto bíblico, a un seminario bíblico, ¿no? En lo personal, Dios me dio la oportunidad hace muchos años de cursar un instituto bíblico y en un sentido fue un parteaguas en mi vida. Dios lo usó de una forma increíble porque conocí más a mi Señor, a mi Salvador. Sin embargo, al ser egresado de esa primera generación de ese instituto bíblico, no es como, ok, ya estoy preparado, ya estoy listo. No, Dios ha puesto en mí el seguir estudiando, el seguir profundizando. Incluso estoy orando por si pronto quisiera entrar a un seminario en línea también y seguir estudiando. Pero si no tenemos esas oportunidades, hay muchas herramientas a nuestro alrededor. Así es. ¿No? Y hace un rato tú recordabas, platícame un poco de un gran teólogo y que nunca estudió en un seminario bíblico. Sí, todo el mundo conoce el nombre de Charles Spurgeon. Es alguien que históricamente no tuvo una formación teológica en algún seminario, ¿no? Y pues podemos apreciar eso, porque era un hombre de Dios, movido por Dios, ayudado grandemente por Dios para la gloria de Dios, y eso lo vemos ahora sí en la historia de la iglesia. Entonces es alguien que, de nuevo, podemos ver en él algo que yo diría no necesariamente es una regla, ¿no? Es decir, no es indispensable. Ajá, ¿no? sí, correcto. Pero, como bien decía, si tienes la oportunidad, pues ¿por qué no hacerlo? Aprovechalo. Aprovechalo. Y aún así, con o sin seminario, esa hambre por el crecimiento, el seguir conociendo las escrituras, creciendo en conocimiento y en gracia, son de por vida esas cosas. Entonces, con o sin, debemos seguir avanzando. Con o sin el seminario o alguna escuela bíblica o instituto bíblico. Claro. Entonces, bueno, estos podcasts son para animarte. Queremos simplemente eso, son como la cosquillita, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad cada uno de nosotros profundizar, estudiar, como los de Berea, ¿no? Ver si lo que estamos diciendo aquí es bíblico, si es cierto. Y si es cierto, pues es algo que Dios te está llamando a responder. Y otra vez, estas disciplinas espirituales no son para salvación, para que seas salvo, pero queremos ser congruentes con nuestro llamado. Pablo también dice que seamos congruentes, ¿no? con este llamado que hemos recibido de parte de Él, de Dios, y que lo veamos dignamente, ¿no? Entonces, crezcamos, cada uno de nosotros, que crezcamos donde estemos, crezcamos en el conocimiento del Señor, en nuestra relación con Él. Otra vez, no puedes decir que conoces a Dios si no conoces su palabra. Así es. Esa es la manera en la que, dicho de otra forma, si tú no tienes una relación con Jesús, escrituralmente hablando, ¿no? Hablando de la escritura, si no tienes una relación con Él basado en la Biblia, ¿sabes? Tu relación es mística, es religiosa, es a lo mejor histórica, ¿no? Es otra cosa menos espiritual. Entonces necesitamos leer, meditar, memorizar, necesitamos echarnos un clavado a la palabra de Dios y dejar que ella nos limpie, dejar que ella nos transforme, que ella haga lo suyo en nuestras vidas. Así es, mi hermano. Dani, muchísimas gracias por acompañarme. Esperemos que no sea la última ocasión, que sí es la primera, pero no
que sea la última. Absolutamente, gracias por tenerme. Y hay muchas cosas que platicar, ¿no? Y Así que es. Dios te ha dado y sería injusto no compartirlo, ¿no? Sí, eso es mucha la gracia que he recibido de Dios, entonces hay mucho de qué hablar y platicar y dialogar y de nuevo ser de edificación para los hermanos, tanto para ti como para los que nos escuchan. Exacto. Muchas gracias, Dani. Saludos a tu familia, que aunque está de viaje, pero pronto llegará. Mañana llegan, ¿no? Mañana en la tarde llegan, primero Dios, eso es lo que esperamos. Ok, entonces saludos por allá en tu casa. Y bueno, pues amigos, gracias por escucharnos. Si ha sido de bendición estos podcasts, estas series, pues coméntalo ahí, compártelo, ¿no? Para alguien más puede ser de bendición. Y bueno, no te pierdas los siguientes episodios de esta serie de disciplinas espirituales. Apenas vamos arrancando, vamos en el segundo tema de disciplinas espirituales. Entonces, son muchos más. Entonces, mientras Dios nos lo permita, pues estaremos ahí grabando episodios. Entonces, bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima.